En Banco Solidario valoramos lo que hace único a cada ser humano. Respetamos las características de las personas, sus diferentes situaciones y las hacemos parte de nuestro aprendizaje y crecimiento. Llevamos en nuestro ADN la diversidad, inclusión y equidad. Y esto nos impulsa a seguir adelante para acompañar a quienes trabajan por un futuro mejor, ofreciéndoles productos y servicios adecuados a sus necesidades. Estamos orgullosos de la representación de las mujeres en nuestra institución. Ellas constituyen 62% de nuestro personal y gracias a su desempeño accedieron a 85% de las promociones internas en el último año. Revisamos las políticas, procesos y normativas internas. Capacitamos a nuestro personal para fomentar una cultura inclusiva y minimizar sesgos inconscientes. Creamos la Academia Mujer Líder Solidario, que promueve la igualdad de oportunidades para toda nuestra gente. Se trata de un proyecto de formación para las futuras líderes de nuestra organización, mujeres valiosas, inteligentes, empoderadas, que encaminarán nuevas acciones con su talento y capacidad de trabajo colaborativo para potenciar el crecimiento y la historia del banco. Nos adherimos a los principios para el empoderamiento de la mujer de las Naciones Unidas y a la Alianza Financiera por la Mujer. Somos la primera empresa no multinacional con más de 500 colaboradores en la lista de mejores lugares para trabajar para mujeres de Great Place to Work. Nos acercamos a nuestras clientas para entender sus prioridades, aspiraciones, temores y necesidades. Nuestro compromiso es profundo. Seguiremos trabajando en prácticas que fortalezcan nuestra cultura y nos consoliden como una organización genuinamente comprometida con la diversidad, la inclusión y la equidad de género, porque creemos firmemente que cuando una mujer cumple sus metas, ganamos todos. A lo largo de nuestra historia, hemos aprendido que somos capaces de dar grandes pasos y que ya no se trata de conquistar, sino evolucionar. Que detrás de cada logro, cada avance, hay un corazón determinado a no rendirse. Hemos aprendido que solo juntos podemos hacer la diferencia y que la enseñanza es clave, pero inspirar es poderoso. Hemos aprendido que la diversidad de pensamiento es realmente lo que nos hace únicos. Que el éxito de verdad, está en poder compartir todo lo que sabemos. Porque transformar al mundo tiene su ciencia. Inspira, potencia, transforma. Harrisburg University.
continuación, presentamos el panel Mujeres, Negocios y Economía, con la participación de Isabel Novoa de Ecuador y Eva Haggis de Estados Unidos. Un espacio moderado por Juan Carlos Peñafiel de Ecuador, residente en España. Bienvenidos en el mundo entero a este espacio fantástico, especial, dedicado al Women Economic Forum. Seré su anfitrión. Mi nombre es Juan Carlos Peñafiel. Soy ecuatoriano y ahora desde España dirijo el proyecto educativo El Escritorio de Einstein. Me complace ser el moderador de un evento especial porque contamos con dos líderes extraordinarias de América Latina que no solamente irrumpen en el mundo empresarial, sino que son un testimonio de vida. Me refiero a Isabel Novoa y a Eva Hughes. Nuestras invitadas, permítanme presentarlas, por favor. Isabel Novoa es presidenta ejecutiva del consorcio Novis y líder empresarial en América Latina. Eva Hughes, experta internacional de negocios, moda y lujo, Global Keynote Speaker. Voy a empezar este foro importante al cual nos dirigimos desde varias partes del mundo para muchos empresarios y especialmente emprendedoras y emprendedores de todo el mundo que siguen esta transmisión. Recordándoles lo que decía Amelia Earhart, aviadora estadounidense. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de los sueños. Sueños que dos líderes como Eva Hughes e Isabel Novoa los tienen. Y quiero dar una pequeña introducción para dar el contexto y dejarles a que disfruten no solamente de las palabras, sino del testimonio de vida de nuestras invitadas. Según el Global Entrepreneurship Research Association, América Latina es la región con la más alta proporción de mujeres que se animan a emprender su propio negocio. De todos los países analizados, los que registran la mayor participación emprendedora femenina se sitúan precisamente en esta región, en América Latina. Así, más de un tercio, por ejemplo, de las mujeres ecuatorianas de entre 18 y 64 años se encuentran en la etapa inicial de establecer su propia empresa. Esta proporción asciende a más del 32% en el caso de Chile y al 23% en Brasil. Hoy compartiremos con las líderes empresariales Isabel Novoa y Eva Hughes su experiencia y visión acerca del rol de las mujeres en los negocios y en la economía. Quiero empezar dando la bienvenida a Isabel Novoa, empresaria ecuatoriana, presidenta ejecutiva del consorcio Novis, uno de los holdings empresariales más importantes del Ecuador. Es considerada una de las mujeres empresarias más respetadas de América Latina y Ecuador. Ha fundado y presidido varias organizaciones sin fines de lucro, como Fundación para la Adopción de Nuestros Niños, FAN, Fundación Semillas de Amor para la Prevención y el Tratamiento de Adicciones y Fundación Novis, que impulsa proyectos en favor del bienestar social de personas de escasos recursos en todo el Ecuador. Bienvenida, Isabelita. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a Catalina Cajias por la invitación a este panel. Un saludo muy especial a Eva, y es un gusto compartir esta tarde con ustedes y con todas las personas que nos van a ver a través de las plataformas digitales. Gracias, Isabelita, y por supuesto, Eva Hughes. Es nuestra invitada experta internacional de negocios y Global Keynote Speaker, considerada una de las principales referentes en la industria de la moda en Latinoamérica. Ella es española, nacida en San Sebastián. Comenzó su carrera en Miami trabajando para la revista Selecta. Luego, fue editora en jefe de Vogue México y Latinoamérica por 10 años antes de fundar su propia empresa. Fue CEO de Condé Nast México y América Latina hasta 2017. Actualmente, como fundadora y CEO de Adira Consulting, ayuda a sus clientes a preparar y liderar sus estrategias de negocio. Bienvenida, Eva.
Muchas gracias, qué bonita presentación, ¿verdad? Juan Carlos, a ti por esas palabras tan cálidas, a Catalina también por la invitación y por estar con Isabel, que es una mujer que es un referente en el mundo de los negocios. Estos son los momentos verdaderamente que uno se nutre y además que uno pueda compartir con las diferentes personas que nos están acompañando. Es verdaderamente un privilegio y un honor. Y el honor realmente lo comparto con miles de personas que siguen esta transmisión. Y sin más, quiero empezar preguntando a Isabelita Novoa. Isabelita, en 2019, en una entrevista con el periódico ABC de España, aseveró que al principio los ejecutivos se sentían incómodos con sus preguntas. ¿Cómo fueron los inicios empresariales de Isabel Novoa? ¿Qué lecciones dejó la vida de ese cambio que tuvo la vida en los inicios empresariales de Isabel Novoa? Bienvenida. Gracias. Cuando inicié mi vida empresarial en 1998, sentí que el hecho de ser mujer marcaba en ese entonces una diferencia, ya que en ese tiempo muy pocas mujeres desempeñaban un rol gerencial. Sin embargo, eso no fue un impedimento para mí. El ejemplo de perseverancia y lucha, acompañada de principios y valores de mi padre, fue determinante en mi vida. Comprendí inmediatamente que la capacitación profesional es clave para ser respetada. Por eso me fui por 6 meses a tomar un curso sobre gerencia avanzada en Harvard. Ese curso contaba con los mejores profesores de esa prestigiosa universidad. Viví situaciones complejas, de las cuales fui aprendiendo, llegando a la conclusión de que el ser mujer también tiene una ventaja, que es la empatía que tenemos para atender diversos temas y resolverlos con creatividad. En primer lugar, yo vine realmente de un empresariado social. Estuve manejando y fundando una empresa social que se llamaba Fundación para la Adopción de Nuestros Niños. Como presidenta, yo tenía en ese entonces 26 años y fue un inicio maravilloso porque me enseñó cómo yo tenía que motivar a las voluntarias para que sin recibir ninguna remuneración trabajaran para beneficio de la institución. Y así fue cuando después fundé también Semillas de Amor, que es una empresa realmente para combatir las drogas y el alcohol. Y a lo largo de mi carrera he aprendido varias lecciones, entre ellas que solo triunfa en el mundo quien a pesar de adversidades se levanta y busca las circunstancias favorables o las crea si no las encuentra. Como les estaba comentando, esta carrera que yo tuve como empresaria social me enseñó que antes que nada yo tenía que ser una persona solidaria con los demás y siempre lo he sido en el consorcio, tratando de que cada persona pueda sentir una motivación y ver un futuro para ella, además un futuro pensando siempre en beneficio no solo de la empresa, de su familia y de nuestro país. Tenía que tomar siempre decisiones que marcarían ese futuro para cada uno. Busqué entonces, en ese momento, consejos de empresarios líderes conocidos que me dieron pautas por dónde avanzar. Contraté a la empresa multinacional, una consultora, McKinsey, para que evaluara
las empresas que yo iba a dirigir. Y fue entonces cuando, mientras ellos hacían esta evaluación, yo me fui a capacitar en Harvard. Tuve la suerte allí de asistir a una conferencia de John Brennan, quien exitosamente hizo crecer Vanguard, una compañía de inversiones que provee a clientes de fondos mutuos y consultoría todas sus enseñanzas y claves del éxito. Trato de aplicarlas hasta la actualidad en las empresas Novis. Inclusive fabriqué para cada uno de mis empresarios una tarjeta que ellos tenían que tener siempre a la mano con esas claves, para que no olvidaran nunca todos estos consejos que eran sumamente importantes. Bueno, y tan interesante como el testimonio de Isabelita Novoa es la historia de Eva Hughes. Y Eva, regreso contigo para preguntarte y para indagar algo tan relevante. Con 24 años fuiste directora de tu primera revista y con 29 años, directora de Vogue para México y Latinoamérica. Te consulto en qué momento de tu vida descubriste tu vocación. ¿Cómo fue la niñez y adolescencia de la futura empresaria Eva Hughes? Pues muy interesante tu pregunta, porque siempre me gustaron las revistas y desde pequeña habían sido mi hobby. Y yo me sentaba en la mesa del comedor de mi casa y tenía papel blanco, obviamente revistas, tijeras, pegamento, un bolígrafo para poder apuntar los pies de foto, que en ese momento yo no sabía que se llamaban así. Pero nunca imaginé que lo que comenzó como una pasión se convertiría en un trabajo y muchísimo menos en una trayectoria profesional. Y la realidad es que mi historia es muy interesante porque yo no terminé la universidad. Y tampoco en ese momento había decidido que quería estudiar periodismo porque sentía que yo no iba a trabajar en una revista en Estados Unidos porque es donde yo había estudiado, donde me había radicado, donde he crecido casi toda mi vida, a pesar de haber nacido en España. Y ahí fue donde de pronto pues la vida sola me llevó en el camino porque ni me gradué, ni terminé mi carrera y con 24 años, por cuestiones de la vida, me encuentro en una entrevista de trabajo para ser becaria de una revista en Miami llamada Selecta y terminan contratándome como directora y después, 5 años después, como directora de Vogue. ¿Quién se lo iba a imaginar, ¿no? Que de alguna manera esa trayectoria se hubiera encaminado de esa manera y después que hubiera sido promovida a CEO de Condé Nast México y Latinoamérica, que es el paraguas y la casa editorial de Vogue. Entonces, creo que todos esos años de aprendizaje, de ser una autodidacta, porque al final me aprendí, yo a mí misma aprendí las cosas en el camino, pero fueron años de entrega absoluta, de crecimiento personal y profesional, de ese aprendizaje continuo, porque liderar fue algo que llegó muy temprano en mi carrera y te confieso que tuve que aprender a hacerlo, como te decía, en la práctica, porque como te comentaba anteriormente, yo no forjé mi perfil profesional en la universidad. Y fue todo un desafío, sobre todo cuando me convertí en directora de Vogue, porque no tenía una amplia experiencia de liderazgo y por eso siempre animo a todas las personas que lo que Isabel dijo de tomar un curso en Harvard, de ir a prepararse, es clave y fundamental. Y en ese desafío tuve que aprender a liderar y trabajar con diferentes personalidades y culturas, respetando a las personas que hacía mucho tiempo que hacían su trabajo para la compañía. Y aquí aprendí una lección muy importante de liderazgo, y es que tienes que respetar a quienes hace muchos años vienen haciendo las cosas de una manera. Tienes que demostrar tu valor, enseñándoles y mostrándoles nuevas maneras de hacer las cosas, pero sobre todo escuchándoles y respetando el lugar que se han ganado. Y yo creo que eso es lo más importante. Pero los valores familiares también son fundamentales para lo que luego se convirtió mi carrera. Porque a pesar de que no tuve una formación profesional, sí tuve a una madre que me enseñó desde siempre que lo más importante no era tu título, no era tu riqueza,
no era tu situación económica o social, pero tu valor más importante era siempre hacer las cosas muy bien, en ser el mejor sin importar lo que tú hicieras, en dejar un legado y dejar una huella, aunque fuera solamente en una persona, y que nunca nadie se olvidara de ti. Yo puedo decir que esos valores y principios, esa ética que mi madre me enseñó y que con la que todavía vivo diariamente, es igual o más importante que toda la preparación profesional que uno puede tener en una universidad. Y efectivamente coincido contigo, Eva, porque cuando uno analiza y evalúa la historia de Isabel y la tuya, se encuentra una línea de coincidencias en cuanto al valor familiar, a la disciplina, a la constancia y al legado por el cual ustedes trabajan en sus organizaciones. Y claro, el mundo vive cambios, Isabelita, y vive una permanente transformación. Pregunto, ¿cómo definiría de la forma más sencilla el éxito, Isabel Noboa? ¿Y verdaderamente Isabel Noboa es una mujer de éxito? El éxito es un viaje, no el arribo a un puerto. Es producto del esfuerzo y no llega solo. Llega junto al compromiso de formar empresas profesionales, solidarias y responsables, social y ambientalmente. Llega con un equipo bien estructurado y comprometido. Como lo señalara Peter Drucker, la excelencia de un líder se mide por la capacidad de transformar los problemas en oportunidades. Las trabas te fortalecen. Son las situaciones que me permitieron ir formando un estilo de vida empresarial junto a un gran equipo bien seleccionado y continuar creyendo y aportando al Ecuador. Creo que hoy en nuestro país muchas mujeres estamos cumpliendo grandes responsabilidades en la sociedad. Vamos por buen camino, apoyadas por los hombres y organizaciones sociales y públicas. Esta situación, a causa de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, es un claro ejemplo de cambio que constantemente estamos viviendo. Las empresas, por ejemplo, ya no se manejan como antes. Ahora, si no estás conectado a la tecnología, a la digitalización, a la innovación y a la resiliencia, estás a punto de desaparecer como empresa. El llegar a la cima no es suficiente, más bien ese es el comienzo de otro nivel. Las personas debemos exigirnos a cumplir metas altas que demanden sacrificio, perseverancia, disciplina, información, mucha formación académica y trabajo en equipo. El éxito depende de un gran sacrificio por parte del líder y del equipo. Y así es como tratamos de lograrlo en el consorcio Novis. Si bien hemos conseguido importantes avances para el país en cuanto a la infraestructura inmobiliaria, portuaria, de centros comerciales, hotelería, por citar algunos, estos reconocimientos los conseguimos gracias a nuestra solidaridad y consigna diaria de impulsar el desarrollo de nuestra gente, de nuestro país. Y como siempre les digo a mis colaboradores, cada reconocimiento que nos hacen representa el esfuerzo de todos. En un nuevo integrante, ¿qué es lo que busco? Profesionalismo, que tenga principios y valores, que sea una persona de fe, positiva y perseverante, y que por supuesto complemente
las cualidades del equipo con quien tiene que trabajar permanentemente. Y hablando de equipo, paso a preguntar a Eva, en varias de estas entrevistas que te realizan, investigado, que tú enfatizas en la necesidad de la independencia en las finanzas y economía de los hogares. Un tema interesantísimo. Finanzas, economía, idiomas, organización, etc. En la práctica, quiero preguntarte a propósito de esta temática, ¿cuáles consideras son las ventajas competitivas que los perfiles femeninos hoy le aportan a las organizaciones del mundo actual? Es una excelente pregunta, Juan Carlos, y gracias por incluir este tema en esta conversación. Como sabes, para mí el empoderamiento femenino es un tema crucial en mi nueva etapa de emprendedora y de reinvención profesional, y creo firmemente que tienen que existir espacios en los que podamos dialogar sobre su importancia y cómo cada una de nosotras lo ha transitado. En primer lugar, déjame decirte que como mujer estoy muy feliz de ser testigo de los avances que hemos vivido respecto a nuestra inclusión en posiciones de poder y toma de decisión, así como que globalmente se haya demostrado que cuando las mujeres participamos en directorios o como presidentas o CEOs, las empresas logran generar mejores resultados económicos, logran entender mejor a sus audiencias, crean ambientes de trabajo más diversos y tolerantes y abogan por políticas de paga que sean equitativas. No estoy diciendo que solamente son las mujeres quienes logran estos resultados, pero se puede ver que el liderazgo femenino tiene un impacto positivo. Y para poner como ejemplos más concretos en compañías americanas, es cierto que la brecha salarial se está logrando reducir y equiparar en puestos de alta dirección. Y si bien continúa existiendo un desbalance enorme entre la cantidad de mujeres que acceden a estos puestos frente a la cantidad de hombres que sí lo hacen, pues estamos viendo pues, un cambio y unos avances importantes. Por ejemplo, en 2019, al comparar la retribución media entre los y las líderes de las 500 compañías de S&P, 21 mujeres CEOs recibieron una media de 13,8 millones de dólares comparado con la media de 11,6 millones de dólares que ganaron los 382 hombres CEO. Entonces, obviamente estamos viendo como un avance importante. Y por otra parte, y es algo que yo he vivido, yo he visto, porque he trabajado junto a grandes profesionales, hombres y mujeres, pero sobre todo para entender el impacto de las mujeres ejecutivas de Latinoamérica, un reciente estudio realizado por el Observatorio de las Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo XXI establece que en promedio los colaboradores muestran mayor satisfacción con líderes mujeres al frente de sus compañías. Entonces, también para mí, por otro lado, es importante el rol de las mujeres como emprendedoras y todo lo que podemos hacer para fortalecer ese sector, el que las mujeres tengan una independencia económica, porque son muy pocas las mujeres que tienen la oportunidad de tener un emprendimiento y la pandemia además ha venido a crear un paro importante en ese crecimiento que venía teniendo la mujer porque la ha forzado a quedarse en casa. Entonces, y el caso de Ecuador, por ejemplo, es uno muy puntual porque no hay todas las oportunidades, aunque se va creciendo, aunque se van creando esas oportunidades, todavía hay muchísimo por hacer. Entonces, que hay una ventaja competitiva en que las mujeres sean líderes definitivamente, aunque te voy a decir algo, cuando yo estuve al frente de Condé Nast y de ella mi responsabilidad tantas personas, yo siempre decía que no había ninguna diferencia para mí si en mi oficina entraba un hombre o una mujer. La persona que entraba era el profesional. Entonces, para mis ojos, nunca hubo una manera diferente de hablar. Es cierto, te voy a ser muy sincera, cuando poníamos a hablarnos de cosas como cotidianas, porque hay que tener conversación también, que no sea todo el trabajo, porque es como se crean vínculos. Vamos a decir que algunos temas, pues mis colegas hombres pues se reían un poco, les parecía un poco aburrido, se entretenían de todas formas. Pero ahí te das cuenta que es la forma de comunicarnos, que es algo que vi también. Y es algo que yo puntualicé en una conferencia un día, es que algo de lo que no se habla es que el lenguaje laboral
se forjó masculino. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotras hemos entrado y ahora tenemos que encontrar un lenguaje que no sea ni femenino ni masculino. Tiene que ser un lenguaje uniforme, donde todos nos sintamos cómodos. Porque yo sí he visto, al ser líder de una corporación, como otras personas que eran directores, hombres, podían tener otro tipo de diálogo con un cliente, aunque fuera un CEO. Primero porque se podían abrazar y hacer así. Es decir, hay límites. Entonces, tenemos que encontrar una comunicación donde sea balanceada y donde todos se sientan partícipes y donde no se utilicen términos como que es que eres emocional simplemente porque utilizas un lenguaje que la otra persona no entiende. Bueno. Muy interesante este diálogo que realizamos con Isabel Novoa y Eva Hughes. Quiero aprovechar para tocar un tema con el que nos han unido proyectos con Isabelita Novoa. Me voy a referir al tema de la educación. Y efectivamente, Isabel Novoa impulsa varios proyectos e iniciativas pioneras en América Latina y en Ecuador en el tema educativo. Pregunto, Isabelita, ¿el rol de la educación es clave en relación a las oportunidades que reciben niños y niñas? ¿Qué cambios debemos impulsar como sociedad para desde la educación lograr equidad de género desde la misma niñez? La educación es la herramienta que transforma el mundo. Es uno de los principales determinantes del desarrollo de un país, porque nos hace más productivos y garantiza la libertad real de las personas. La educación es el principal factor para lograr movilidad social ascendente. Es decir, que una persona logre mejorar su calidad de vida y que pueda salir de forma sostenible de la pobreza. Estamos llamados a unirnos como sociedad para personificar las soluciones. Todos los sectores cumplimos un rol importante para transformar la educación del país. Es por esa razón que más de 30 empresarios somos parte de una iniciativa que se formó recién hace 2 años, Unidos por la Educación, que tiene como objetivo transformar la educación en una educación de calidad para las escuelas fiscales, brindando capacitación a los profesores, alumnos y padres de familia. Hacemos énfasis en la equidad de género, en la igualdad de oportunidades a través de esa educación de principios, valores, pensamiento crítico, inglés y sobre todo un trabajo con las comunidades para combatir esa desnutrición, esa equidad de género, para tratar de lograr esa equidad de género y la violencia contra el género femenino. Pero en este proyecto no estamos claros solos, estamos trabajando de manera articulada, apoyando al Ministerio de Educación, la academia, la corporación internacional y organizaciones de la sociedad civil. Otro de los cambios que debemos impulsar es promover mentorías, coaching, desde los más pequeños, para ayudarlos en ese desarrollo de su plan de vida, para que tengan esas aspiraciones profesionales y no solo se queden con la realidad que conocen de ese entorno, que en muchos de los casos tiene una situación muy crítica. Gracias. Gracias, Isabelita. Y finalmente con Eva, pues los cambios de los que hemos hablado a lo largo de este interesantísimo conversatorio. Estos cambios que impulsa el mundo van a generar un punto de quiebre también en esto a lo que tú te referías, este liderazgo femenino mundial, el cual transforme radicalmente el orden mundial.
¿Qué cambios tú visualizas en el mundo como consecuencia de este efecto hacia los próximos años? Cuando piensas en el liderazgo, pero sobre todo en tu liderazgo y lo que puedes hacer para impactar en la vida de los demás, tienes que pensar en qué valores éticos y morales van a regir tu vida, en cuál es el propósito por el que luchas cada día y cuáles serán las acciones grandes e inconsecuentes por las que otras personas te van a recordar. Para mí la conversación es mucho más profunda a lo que usualmente escuchamos como liderazgo que crea un impacto positivo en el género femenino. De hecho, siempre digo que a mí me impulsaron y mentorearon tanto hombres como mujeres y me han acompañado en toda mi trayectoria. Y como principio creo que un líder íntegro aboga porque exista una equidad e igualdad en todos los sentidos y contempla todos los tipos de discriminación o de desigualdad que sean posibles. Y la igualdad como valor es un principio fundamental y una condición necesaria para la realización de los objetivos de crecimiento, de empleo, de cohesión social, como mencionaba también Isabel. Entonces, independientemente de si es femenino o masculino, creo que hoy estamos impulsando, formando, capacitando y mentoreando nuevas generaciones de líderes que puedan aprender de nuestros errores, tropiezos y malas experiencias e igual de nuestras buenas prácticas para crear un mejor mundo. Y también, como decía Isabel, la importancia de la educación. Yo, por ejemplo, enseño un programa de emprendimiento y liderazgo de negocios de moda en la Escuela de Instituto Marangoni en Miami, donde soy parte de su junta. Y acabo de grabar un programa online también hablando de liderazgo, porque es muy importante que hoy los líderes impulsen una cultura mucho más equitativa, mucho más empática, mucho más inclusiva, porque tenemos que trabajar con el ejemplo, no con la palabra. Es muy fácil poner algo en un sitio web, es muy fácil leer algo y decirlo, pero tú tienes que sentirlo y hacerlo para que los colaboradores dentro de las compañías estén satisfechos por trabajar en ellas y que estas compañías les otorguen las herramientas y oportunidades para cumplir con sus propósitos de vida. Entonces, el mundo está pidiendo a gritos que repensemos las maneras de hacer las cosas y no tenemos que empoderar solamente a que las mujeres tengan un crecimiento, se debe de empoderar a que las personas con talento, con dedicación y con entrega, independientemente de cuál es su origen, de cuál es su género, tengan las mismas oportunidades. Entonces, tenemos que nosotros ser conscientes de la huella que dejamos en el planeta, que nos hagamos cargo y que generemos acciones para borrar esa huella y creemos un futuro mucho más sostenible, que sea un ejemplo para los demás. Pero lo que sí importa es que todos tengamos las mismas oportunidades, el mismo acceso a la educación, al desarrollo de competencias profesionales, definitivamente, que todos tengamos acceso a la información y que todos seamos evaluados desde el mismo lugar y vistos bajo los mismos lentes, ¿no? Y que tengamos la igualdad de paga, los mismos derechos y también obligaciones. Entonces, siempre tenemos que pensar en que todas las minorías deben de ser incluidas en esta conversación, que todos deben de tener una voz y es la única forma de tener un orden y tener un futuro que de verdad valga la pena en esa inclusión. Pero tenemos que accionarlo y lo tenemos que creer, porque hay muchas personas que trabajan en empresas y siguen unos parámetros, pero cuando llegan a su casa y cierran la puerta, su pensamiento es diferente. Entonces también tenemos que dar la oportunidad a conversaciones, a que la gente también que no esté de acuerdo pueda expresarse, porque no nos podemos convertir en una sociedad que solo aboga por unos derechos y se olvida de la voz de los demás, porque eso yo creo que no llega a ningún sitio. Y efectivamente me he sentido privilegiado de compartir este diálogo donde, tomando las palabras de Eva, hemos procurado transmitir esa voz de dos líderes empresariales que han irrumpido en un proceso de cambio y están a través de su testimonio diario evidenciando este cambio generacional que vive el mundo. Estos cambios históricos que vive la humanidad en sus procesos de equidad de género impactarán al mundo de los negocios tal como lo ha referido Isabel y Eva, tanto en las economías nacionales
pero más aún en la economía global. Hoy, junto a las destacadas empresarias Isabel Novoa y Eva Hughes, hemos aprendido que debemos prepararnos desde la educación y desde el mismo hogar a impulsar el liderazgo femenino, un liderazgo de equidad, un liderazgo inclusivo, un nuevo liderazgo en definitiva que representa una oportunidad para un mundo más justo. Soy Juan Carlos Peñafiel. Ha sido un gusto compartir este conversatorio en el Women Economic Forum, una iniciativa que desde Ecuador, Catalina Cajías y un grupo de mujeres emprendedoras lideran y que han contagiado a varias partes de la sociedad civil, nacional e internacional para seguir avanzando en este proceso de cambio. Nos volveremos a encontrar y recuerden que definitivamente el cambio lo hacemos cada uno de nosotros. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.